Pero esa voluntad no está en pugna con la voluntad divina. Nuestro Señor tiembla, además no solo porque teme, sino porque vive lo que va a pasar. Nuestro Señor lo vive. Cuando Cristo se recoge para hablar con el Padre Eterno, imagínense ustedes, en primera instancia, se recoge nuestro Señor, los apóstoles dormidos y Él se va. El Padre Eterno que lo ha amado desde toda la eternidad. Todo el vivir de Cristo fue ser amado por el Padre y amar al Padre y al Espíritu Santo, todo, desde toda la eternidad, en una felicidad perfecta. Y ahora que se recoge nuestro Señor antes de su pasión y empieza a ver otra vez en su bienaventuranza el rostro del Padre, ya no ve un Padre que lo ama, ve un Padre que lo detesta profundamente, lo detesta hasta la muerte. Un Padre que ya no ve a su Hijo, que ve un saco de pecados, un saco lleno, repleto de todos los pecados tuyos, míos, de toda la eternidad, desde toda la humanidad, desde el primer pecado de Adán hasta el pecado del último hombre que va a nacer en este mundo. Ya no ve el Padre Eterno a su Hijo, ya no ve el Hijo a un Dios amoroso, un Padre amorosísimo que lo ve con unos ojos de ternura eterna. Ahora ve a un Dios lleno de ira y justísimo, lleno de ira y de una detestación absoluta a ese Hijo que tanto amó desde la eternidad. Detestación absoluta. Y ve a un Padre, Cristo, ve a los cielos y en esa beatitud, ve a un Padre que está dispuestísimo a descargar su ira en forma de unos horrores sangrientos. Eso es lo que ve nuestro Señor. Y no sobre el mundo, sobre Él mismo. La culpa de todos los pecados. Y ahí es donde Cristo padece agonía. Empieza a padecer profundamente nuestro Señor. Porque nosotros, que tenemos una mente humana, cuando prevemos que hay un futuro, un peligro próximo, empezamos, claro que nos preocupamos, empezamos a conjeturar, creamos en nuestra mente escenarios de lo que podría pasar, lo que no. Pero no lo estamos viviendo, lo estamos pensando. Cristo no solo lo pensaba, Cristo es Dios. Cristo no vive para Cristo, que es Dios, no hay un antes, un después. Cristo vive en una eternidad constante. Para Cristo no era lo que iba a pasar en su humanidad, iba a pasar en su carne, pero en su divinidad estaba pasando en ese momento. No era algo futuro para la divinidad de nuestro Señor, en ese eterno presente. No era que fuera a venir, Cristo sabía lo que iba a venir y era certísimo. No es que Dios conjeturara a nuestro Señor Jesucristo, bueno, tal vez me clavan espinas, tal vez no. Sabía lo que iba a pasar y lo vivía nuestro Señor. Imagínense ustedes verse así, para empezar, verse odiado por el Padre. Si alguna vez han hecho una confesión general y han visto la hoja de esa confesión y he hecho una lista. Personalmente son tremendos mis pecados y larguísimos. Es una lista que agobia. Señor, todo esto hecho contra ti. Un pecado, otro, y si los enumeramos, sabrá Dios cuándo acabaremos. De uno mismo. Imagínense esos pecados, no de un hombre, de todos los hombres. De todos, absolutamente todos. Y no los veía Cristo como en un pasado como nosotros. Los veía que estaban sucediendo en ese momento, en ese eterno presente. Te vio a ti, me vio a mí. Tu cara, lo que estabas haciendo, lo que harás y lo que hiciste, lo estaba viendo nuestro Señor. No los de un hombre, de todos los pecados, impurezas, odios, vanidades, sacrilegios, soledades, abandonos, todo. Los desprecios que Él mismo iba, los estaba viviendo nuestro Señor. Cuando nosotros somos descubiertos en algo que hicimos contra alguna persona, nos da una vergüenza tremenda. Pero que nos vea haciendo eso contra esa persona, que nos vea injuriándola, que nos vea calumniándola, es una vergüenza total. Cristo no veía en su mente solamente, en una mente humana. Cristo lo vivía. Cristo lo vivía y encima lo vivía como propio. Porque Cristo tomó todos los pecados y los hizo personales y propios para poder pagar por ellos. Ahí estamos nosotros en esa mente eterna, todos, absolutamente todos, pisoteando esa sangre. Vio al Iscariote arrastrándose por las monedas por las que lo había vendido. Vio a Pedro avergonzándose y negándolo. Entonces su persona empezó a vivir todo. En ese momento lo empezó a vivir nuestro Señor. Cada espina, cada azote, cada caída, cada clavo, cada pedazo de carne que se desprendía de su cuerpo por los flagelos, lo vivía nuestro Señor. Se vio desfigurado Él mismo, bañado en su propia sangre. Él mismo se vio.
a su Madre Santísima destrozada de dolor a un lado en todo momento, viendo cómo despedazaban a su hijo. Y así iba a pasar, tal cual lo estaba viendo. Y su cuerpo humano, que es creado, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es creado por Él mismo, pero lo creó como su alma. Imposible que soportar esa agonía de un Dios. Empieza a desbaratarse su cuerpo, empieza a estallar en sangre, no podía más, sus vasos empiezan a colapsar y baña el piso en sangre, en un sudor sanguíneo. Sufre nuestro Señor, sufre profundamente, y ahí se manifiestan esas dos voluntades, la voluntad humana que teme y la divina que acepta, la divina que quiere. Y empieza esa humanidad de nuestro Señor a colapsar por el peso, viendo en su eternidad el peso de ese manto de pecado y de odio, de desprecio absoluto, eterno que cae sobre Él. Y Cristo cae en tierra. Nuestro Señor cae por tierra, porque es incapaz, vean ustedes, de levantar sus ojos al cielo y ver otra vez a su Padre así. Incapaz es nuestro Señor, para que tú y yo sí pudiéramos levantar nuestra vista al cielo. Ahí inicia la pasión de nuestro Señor. Ahí es donde inician esos dolores de Cristo. Y después de eso se levanta nuestro Señor, se levanta Cristo fortalecido para encontrarse con su traidor. Pasa ese episodio terrible como la antesala de su pasión. Y se levanta, y antes de esa turba de perros rabiosos que van detrás de Él, injusta, con un odio encarnizadísimo, que van dispuestos a torturar a nuestro Señor, se acerca Judas, se acerca el Iscariote y lo saluda como si nada tuviera que ver con esa gente. Salve, Rabí, le dice. Se acerca y le da un beso en su mejilla. Nuestro Señor sabía lo que había hecho, lo había visto, lo sabía desde toda la eternidad. Cristo podía desatar su ira y para mostrar a los otros podía haber abierto la tierra y que se lo tragara en ese momento al Iscariote. Y no quiso hacerlo nuestro Señor. Lo ve y le dice, lejos de condenarlo, lejos de reprocharle, le dice: hijo mío, ¿qué hiciste? Hijo mío, ¿qué has hecho? Ahí empieza el tormento de Judas. Empieza la misericordia de nuestro Señor con este hombre, una misericordia constante y ofrecida. ¿Qué hiciste, hijo mío? Y este hombre, cuando ve que esta gente da esa señal y empiezan a azotarlo, escupirlo, atarlo, escarnecer al divino inocente, es cuando este hombre se tira a la desesperación. Judas se arrepintió, queridos fieles. Judas se arrepintió profundamente de lo que había hecho. Fue con los que habían vendido a Cristo y les aventó el dinero, porque estaba arrepentido. Tenía mucho arrepentimiento, pero no tenía contrición. No le dolía haber ofendido a un Dios y no esperaba que Dios le perdonara. Se condenó a sí mismo, se condenó en vida. Inicia la pasión de nuestro Señor. El divino Redentor ahora sufre profundamente. Empieza a sufrir lo que ya había sufrido en su eternidad, lo empieza a sufrir en su cuerpo. Y ahí es donde vemos, justo ese momento nos quiere llevar la Sagrada Liturgia. Cuando ven ustedes que se traslada al final de la misa el sacramento, ustedes van a ver que al finalizar esa Santa Misa del jueves se queda en el altar el copón, cambia toda la liturgia de la misa. Ahora tenemos que arrodillarnos, ¿no? El sacerdote no le da la espalda porque es Cristo el que está ahí. Y ahora no lo vemos a nuestro Señor en una custodia, bañado en rayos que simbolizan su omnipotencia, lo vemos oculto. Y cuando veamos ese copón ahí, acuérdense de Cristo parado en ese Getsemaní, esperando a la gente que iba por Él, de pie frente a la gente, esperando que lo prendieran. Eso quiere la Iglesia que veamos con los ojos del alma. Y para desagraviar lo humillante que ha sido ese traslado, imagínense ustedes a Cristo cayendo, siendo pisoteado, siendo escupido a cada caída. La Iglesia quiere reparar y sacamos ese santo sacramento. Acuérdense ustedes, no vean en su mente, no vean en su alma a un sacerdote pasando con el copón, vean a Cristo atado, escupido, humillado. Y ahí va nuestro Señor. Sale bajo palio, sí, esta estructura que nos recuerda quién va, qué rey va, y sí sale bajo palio, pero no como en el Corpus Christi, no sale en una custodia lleno de alabanza, sale envuelto en los brazos del sacerdote, sale envuelto y con el paño de hombro lo envolvemos, recordando cómo iba vendado nuestro Señor. Sale envuelto, sale oculto y sale solo.
Nuestro Señor se queda solo en ese momento. Por eso la iglesia quiere que los ministros rodeemos a Cristo mientras va saliendo. En otros tiempos era una procesión preciosa donde todo el clero seguía a nuestro Señor, le rodeaba para desagraviar el abandono de los apóstoles, que ahora sus nuevos apóstoles le siguieran. Por ese abandono de Cristo, dice el Evangelio que lo dejaron, huyendo lo abandonaron. Dijeron, imaginen ustedes ese dolor de nuestro Señor, que no se quedaron para nada, ni siquiera si no podían arrancarlo de las manos de los verdugos, cuando menos que fueran con él para defender su inocencia, y si ni eso hubieran hecho, cuando menos para consolarles con su presencia. Pero no lo hicieron, dejaron solo a nuestro Señor. Abandonándolo, huyeron todos. En ese momento se saca a Cristo sacramentado y lo llevamos al monumento, a ser aprisionado otra vez nuestro Señor, y eso simboliza la cárcel de Cristo. Ahí es donde nos invita la Santa Madre Iglesia a no ver un copón oculto en una cajita que es el sagrario. Ver con nuestra alma, nos invita a ver a Jesucristo preso, golpeado, burlado, sangrante, escupido. Así nos invita a verlo, con sus cabellos arrancados, con sus carnes molidas. Que veamos con nuestra mente, con nuestros ojos, quién es el escupido y quiénes son los que le escupen. El escupido es el Dios de majestad, el Dios que con su saliva daba vista a los ciegos, daba el habla a los mudos, el oído a los ojos. Ese divino rostro bañado en salivas, el rostro que enciende la gloria de los serafines, el rostro por el cual 2000 años los profetas anhelaban, suspiraban por verlo una sola vez. Ese mismo rostro bañado en saliva. Y además, ¿por quién es escupido? Por pecadores, por bocas sucias, blasfemas, por una raza que es la más digna de que todo el mundo escupa sobre ellos, por esa raza impura, por la raza más vil y maldita que existe, los que mataron a Cristo. Veamos a nuestro Señor ahora con sus ojos vendados, cubierto así, vendados sus ojos en esa cárcel, porque esta gente quería burlarse de Cristo, no sabían delante de quién estaban, burlarse de nuestro Señor, creyendo que no los veía, lo golpeaban, tomaban cañas y hundían más las sacrosantas sienes, en esas sacrosantas sienes las espinas a cada golpe, hundían y le preguntaban, burlándose de su divinidad, a la sabiduría infinita le decían, adivina quién te ha golpeado, creyendo estúpidamente que no los veía nuestro Señor. Querían herirlo y hacerse pensar ellos mismos que no existían, que Dios no podía ver, que no existía esa divinidad delante de ellos. Lo mismo que yo. Ponte en ese lugar tú mismo, tú misma. Señor mío, cuántas veces a cada pecado he creído que te cubro los ojos, he creído que no me ves, que escondo mis adentros, mis intenciones, porque no respondes al toque condenándome o matándome. Parece que no ves, pero Cristo lo soporta en silencio. Cristo no dice nada, Cristo no grita, Cristo no se echa encima de ellos, lo sufre en silencio. ¿Por qué? Porque lo guarda para su juicio. Imaginen ustedes el rostro de esta gente cuando llegaron después de su muerte y veían el rostro que tanto escupieron, se burlaron, golpearon, vendaron. Ahora es quien nos va a juzgar, y a ti te va a pasar lo mismo. Nuestro Señor va a poner delante de tus ojos todas esas veces que te burlaste de Cristo, creyendo que no hacías nada malo. Total, no es grave. ¿Cuántos azotes revivimos con eso? Como esos miserables, peor aún. Y el sacerdote se retira del monumento. Estamos unos minutos ahí contemplando a nuestro Señor, desagraviando por esos dolores, y nos retiramos, todo el clero se retira, los ministros inferiores, y volvemos. Se queda solo de nuevo nuestro Señor. De nuevo se queda solo. Ahí hay que ver a Cristo en ese sagrario, abandonado por los que le seguían, porque decían amarle, sí Señor, hasta la muerte. Abandonado queda Cristo en esa cárcel, nadie con él, rodeado solamente de esa gente que deseaba bofetarlo, que se turnaban para bofetearlo, escarnecerlo, escupirle. A turno se iban, porque pasaba la noche y ellos se cansaban, pero el hombre no se va a cansar, y seguían escarneciéndolo. Ese Jesucristo es el que vamos a acompañar, queridos fieles, ese Jueves Santo, viviendo nuestro Señor en su eterno presente los dolores de su prisión, porque lo sigue viviendo, porque siguen siendo revividos por ti, por mí, a cada pecado, a cada desprecio.
que si con el mortal no lo sacamos, con el venial revivimos los azotes, revivimos cada insulto, cada bofetada, lo revivimos, queridos fieles. No es que Cristo esté impasible y nada más viendo el mal que le hace, lo revives y lo sufre de nuevo Cristo, por ti y por mí. Y no solo eso, también vamos a acompañar en esa noche del jueves los dolores de Nuestra Señora. Nos invita a la Santa Madre Iglesia a verla, a María Santísima, muro a muro en esa cárcel de nuestro Señor. Y escuchando ese corazón de madre, cómo trataban a su hijo, cómo lo trataron durante toda la noche. Nos invita cuando estemos en el monumento a traer a nuestra mente el dolor de María Santísima, el terror de saber que Cristo se iba, ese último abrazo, esa última palabra que le dio Cristo en esa casa. Se iba y ya sabía a qué iba nuestro Señor. No era como a los 12 años que se le pierde y tal vez se preguntó si ya había llegado la hora, pero no sabía dónde estaba. Pero hoy sí llegó la hora, está en la plenitud de su vida y sabía dónde estaba nuestro Señor. Hoy lo sabe perfectamente. ¿Cómo habrá sido la oración de Nuestra Señora? La oración de María Santísima al ver pasar a su hijo en cadenas sangriento, la oración que elevaba al Padre Eterno. San Buenaventura pone en los labios de Nuestra Señora una oración desgarradora. Dice San Buenaventura, por María Santísima, Padre Eterno, tú quieres la redención del género humano. Para ti todo es posible, le dice Nuestra Señora. Pues te ruego que uses de otro medio, que no despedacen a mi hijo, que no lo entreguen en manos de quienes desean, de quienes ansían su muerte. Otra cosa, Señor, si Cristo en el Getsemaní suplicaba que fuera de otra manera, que si era posible, cuánto y más, si Cristo es Dios, cuánto y más María Santísima, una pura criatura y madre Nuestra Señora. No lo entregues, Padre mío, suplicaba María Santísima. Y revive al instante Nuestra Señora esas pláticas que segurísimamente tuvo con Cristo. Si Cristo hablaba con sus discípulos de todas las condiciones de su padecimiento, de su pasión, ¿cómo habrá sido con María Santísima, que estuvo 30 años, su madre? ¿Cómo habrán sido esos coloquios de nuestro Señor hablándole a su Santísima Madre? Y esa noche vamos a ver a María Santísima al pie del Sagrario. María Santísima escuchando cada insulto, bofetada, cada burla, escuchando cómo crujían esas espinas entrando en las sienes de su hijo. Eso es lo que nos invita a ver a Santa Madre Iglesia, queridos fieles, esa noche de Jueves Santo. Por eso no dejemos a Cristo solo en el monumento, no le dejemos solo en la cárcel. Pero ojo, hay que entrar como lógicamente quiere nuestro Señor. Si vamos a reparar un dolor de Cristo, ¿cómo vamos a entrar con el demonio en el alma? Es imposible, es absurdo. Señor mío, te vengo a acompañar, vengo a reparar y traigo a tu peor enemigo, a quien encarnizó el odio de la gente que te mató. Lo traigo, Señor, en mi alma y vengo a reparar. Imposible. Vengo a consolarte, Señor, cuando yo soy la causa de tu pasión. Imposible. Lárgate de mi presencia, tendría que decir nuestro Señor. Por eso que el primer acto de compasión para con Cristo sea dejar de revivir esa pasión por nuestra culpa, dejar de revivir esa pasión, que esa vista de Cristo doliente y apresada empiece a hacerme mudar de vida. Dice Ana Catalina de Emmerich en esas visiones que tuvo de parte de nuestro Señor, una revelación privada. Dice la mujer que solo por un instante dejaron de atosigar a Cristo en la cárcel. Cuando voltea nuestro Señor sus ojos al cielo y habla de nuevo con el Padre que lo estaba detestando y vuelve a hacer ese ofrecimiento de todo lo que ha pasado durante esa noche, todos sus dolores, entra Cristo en esa beatitud visible y ve a esta gente y no se atreven a tocarlo, no se atreven a acercarse por esa mirada que les da sobrenatural. Supliquemos a nuestro Señor que haga lo mismo con nosotros, que no nos atrevamos a tocarlo, a herirlo otra vez. Dame esa mirada, Señor, para que viendo esos ojos de misericordia no me atreva a ultrajarte otra vez. Supliquemos esa vista, queridos fieles, que nuestra alma sea transida con esa profunda mirada de Cristo, que veamos los dolores de nuestro Señor en esa mirada, su tristeza, que nosotros mismos hemos sido la causa. Hagan una buena confesión, queridos fieles. Acompañemos dignamente a nuestro Señor.
Escudriñemos nuestra alma para que esté Cristo reposando en ella. Imaginen ustedes ese día de la santa institución del sacramento. Señor mío, vengo a agradecerte por el sacramento por el cual perpetuaste tu presencia entre nosotros, por el cual te quisiste quedar entre nosotros aún sufriendo esa soledad. Te vengo a agradecer, Señor, rechazando el sacramento, no comulgando. ¿A qué vienes? O comulgando indignamente, ultrajando ese sacramento. Somos otra vez el verdugo, somos el mismo verdugo. Y encima más miserable que esos miserables de la cárcel, porque ellos eran romanos, eran paganos, no sabían quién tenían enfrente, no sabían a qué venían, ni quién era, ni lo que había hecho en 3 años. Nosotros sí, tú lo sabes. Esa es la gran diferencia. No seamos miserables indiferentes con el Dios, queridos fieles, que ha estado sufriendo durante siglos, sufriendo el abandono nuestro en el sagrario, esperando que sus hijos se acuerden de Él. Pues si hemos sido de esos hijos ingratos, aprovechemos estos días santos, aprovechemos ese jueves para reparar por tanta ingratitud. Reparemos ese día al lado de María Santísima. Imaginen ustedes ese corazón sensibilísimo de Nuestra Señora, ahí cuando estén arriba. Imaginen a María Santísima a un lado de ustedes, escuchando a Nuestra Señora cada burla e insulto, escuchando a su Hijo. Imaginen las que tienen la gracia de ser madre. Cuando escuchan que hablan mal siquiera de su hijo, se enciende su corazón, se enciende en indignación. Imaginen a María Santísima no pudiendo hacer nada más que ofrecer. Nada. Pues consolemos a María Santísima en esa soledad. Por eso en estos días, queridos fieles, andemos recogidos. Empecemos a llevar una vida santa. Andemos recogidos, meditabundos, que no sean días indiferentes para nosotros. Empiecen a meditar estas cosas, estos santos pensamientos, para que Dios penetre en nuestra mente y nos haga laburar en consecuencia, para entrar en estos días santamente, sean días verdaderamente santos, que nosotros seamos santos para santificar así estos días, en nuestra alma, en nuestra mente, y que no sean infructuosos, que no pasen días, oficios, sin ningún fruto en nuestra alma. Por eso mediten estas verdades, mediten esas imágenes, no se vayan a dormir sin hacer un acto de contrición, sin dolerse por haber sido la causa de esos dolores de Cristo que van empezando. El jueves empiezan los dolores de nuestro Señor. Viene lo más doloroso, que eso penetre en nuestra alma y nos llene de compasión y contrición. Vamos a suplicar esa gracia y vamos a dejar aquí para que Dios a suplicarle a nuestro Señor que nos dé esa gracia que le estamos pidiendo, que sean días muy fructuosos. Vamos a terminar con una oración. Del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que de tu mano poderosos caminos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era ahora y siempre, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, nuestras almas se entreguen tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les voy a dar la bendición. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amén. Que Dios les bendiga y tengan una santa noche.